A trabajar con una técnica de investigación rápida muy usada en epidemiología que se llama captura, recaptura. También se le conoce por su origen en biología como pesca y repesca. De lo que se trata esta técnica es de lo siguiente. Esto viene de la biología. Alguna vez se intentó establecer, por ejemplo, cuánto era el número aproximado de pescados que habían en un lago. Entonces, habían varias opciones. Una opción sería de pronto botar algún líquido, alguna sustancia que paralice, y se contarían cuántos son los pescados que están en el lago. Esa sería una primera opción. Una segunda opción podría ser coger y vaciar todo el agua y obviamente matar a los pescados y contar cuántos hay. Pero hay una opción que se ha utilizado, aunque es un poco controversial, pero es útil, que sería realizar sucesivas pescas. Se van pescando algunos de estos y a los pescados que se obtienen, son los pescados, se les va marcando y se les vuelve a dejar en el agua. Y así se va haciendo hasta más o menos establecer cuál sería el número aproximado de peces que habría. Esto ha sido frecuentemente usado en salud para establecer, por ejemplo, en primer lugar, un número estimado de la población, una población estimada. Se puede calcular también el nivel de subregistro que tienen los sistemas con los que trabajamos y lo que se llama la tasa de exhaustividad. Es decir, qué tan buenos son cada uno de ellos. Estos dos están realmente asociados. Vamos ahora a trabajar con un ejemplo de lo que sería el cálculo en función de la tuberculosis. Siempre que se hace la técnica de captura-recaptura, lo que se hace es confrontar o contrastar dos o más fuentes de información. En nuestro caso, para el ejemplo, vamos a contrastar un registro oficial, un supuesto registro oficial, simplemente es el ejemplo, versus una encuesta o una investigación de campo realizadores. Vamos a poner un primer ejemplo entonces de la tuberculosis. Veamos, para efecto del ejemplo, vamos a suponer que el registro oficial dispone en sus archivos de una población de 1.592 casos de tuberculosis. Y vamos a suponer también que un grupo de investigadores en campo, mediante una encuesta, han encontrado que existen 1.535 casos de tuberculosis. Depurando la información, encuentran que hay 88 casos de TB o de supuestamente de tuberculosis que en realidad no eran tuberculosis. Habían sido consignados como que fueran. ¿Sí? Y cruzando las dos bases de datos encuentran que hay una concordancia entre ellas, o sea, que tienen los mismos información en 794 casos. Entonces vemos que existen la información de un registro, la información de una encuesta, en nuestro ejemplo, un número de casos que estaban consignados como en la parte oficial, pero aparentemente no era. En cambio, los dos sistemas de registro de información encuentran concordancia en 794 casos. Los elementos que vamos a calcular para hacer el análisis de captura-recaptura son los siguientes. Lo que pretendemos hacer lo siguiente. Primero, pretendemos saber cuál es la población aproximada de pacientes o de personas que tenían una tuberculosis. Y segundo, qué tan bueno, o sea, cuál es la tasa de exhaustividad que tiene tanto el sistema de registro oficial como tiene la encuesta. No es que el uno sea mejor que el otro, sino vamos a ver cómo inclusive podrían complementarse. Para hacer el análisis de captura-recaptura, en nuestro caso de forma simple, vamos a hacer el siguiente diagrama. Aquí vamos a poner los datos del registro oficial, y por este lado vamos a poner los datos de la encuesta de campo, la investigación de campo simplemente.
Y vamos a tratar de calcular lo siguiente. Vamos a tener la siguiente notación. C vamos a llamar al número de casos que los dos sistemas concuerdan. Vamos a llamar, por otro lado, N1, le llamaremos a los casos, serían el número de casos que dispone el registro. Le vamos a llamar N2 al número de casos que se encontraron en la encuesta. Vamos a llamar X, será para nosotros entonces el número de casos que no están, sería el número de casos que estaban consignados en el registro, pero que por la encuesta no fueron realmente casos de tuberculosis, o puede ser al revés. Lo que nos interesa son dos cosas. Por una parte nos interesa Y, que sería el número de casos que no están en el registro y no están en investigación. Y nos interesa también N. N es el que habrían si uniéramos registro más investigación. Entonces nosotros dentro de eso tendríamos lo siguiente. C serían los que concuerdan registro e investigación. N2 sería el total de los de la encuesta o registro. N1 sería el total de los del registro oficial. Y serían los que no están ni en el registro ni en la encuesta. Esto simplemente sería C más N1, C más N2. X sería el número de casos, como en este ejemplo, que fueron catalogados en el registro como tuberculosis, pero que con la encuesta dijeron que no era tuberculosis, y sobre todo nos interesa N. ¿Sí? Y y N son los dos valores importantes en el cálculo de la captura-recaptura. Teníamos entonces lo siguiente. Teníamos un sistema de registro que había dicho que existían 1592 casos de tuberculosis, que se hizo una encuesta o una investigación y se encontraron un total de 1535 casos de tuberculosis, que habían 88 casos que la encuesta dijo, por la encuesta dijo no eran tuberculosis, sin embargo estos estaban consignados en el sistema de registro. Y también habíamos dicho que en 794 casos concordaron el registro y la encuesta. Muy bien. Vamos entonces a hacer los primeros cálculos. Para estos cálculos vamos a hacer el siguiente diagrama. En este vamos a poner el registro y por el otro lado vamos a poner la encuesta. Muy bien. Tenemos C, que decíamos es lo que concordaron, son 794 casos. Aquí vamos a llamar N2, N1, Y, X, que eran los que fueron mal catalogados, y vamos a intentar calcular el N. Este es C más N1, simplemente la suma de estos, y esto es C más N2. Veamos. C entonces, C era la concordancia, solo por recordar. Concordancia. N2 es el total de casos de la encuesta. Total de la encuesta. N1, total de casos del registro. X, los mal catalogados, son los que no están ni en el registro, no en el registro, y tampoco están en la encuesta. Y N es lo que vamos a calcular, lo que nos interesa decir cuánto sería el número total de casos si uniéramos los dos sistemas, tanto el registro como la encuesta. Veamos.
Teníamos 794 casos que eran los que concordaban los dos. Veamos el total de casos. En primer lugar de la encuesta. La encuesta registró 1535 casos. ¿Sí? De estos 1535, 794 coincidió con el registro. Es decir, que la encuesta sola encontró un total de 741 casos. Estos serían los 741. Y aquí estarían los 1535, que serían los 694 más los 741. Ahora veamos el total de casos del registro. El registro encontró un total de 1535 casos, pero me has dicho que 88 de ellos se supo después que en realidad no eran casos de tuberculosis. Eso quiere decir que en total son 1504 casos los que hay en la encuesta. Tendríamos nosotros 1504 casos. Si estos 1504 casos le restamos los 794 que coinciden, quiere decir que el registro solo, menos los 794, el registro solo encontró 710 casos. Solamente el registro 710. Solamente, si aplicáramos solo la encuesta, encontraríamos 741. Si se siguiera solamente el registro, 710. Ahora vamos a calcular cuántos casos no aparecieron ni en el registro ni aparecieron en la encuesta. Para eso empezamos, en primer lugar vamos a calcular Y. ¿Sí? Esto se llama en realidad Y ponderada. Quiere decir que vamos a ponderar. Vamos a imaginarnos cuánto valdría Y. Y simplemente sería, o es N1 más N2, es decir, los que detectó el registro, la encuesta y el registro, dividido para el número total de casos que coincidieron. En nuestro caso, Y sería igual 710 más 741, ¿sí? No es más, esto es, como es una ponderación, vamos a hacerle, es por en cada uno de estos, y dividido para C, que serían 794. Haciendo estos cálculos tenemos que son 663. En teoría, habrían 663 casos adicionales, 663, que no reporta ni en registro ni reporta en encuesta. Esta es una primera aproximación, luego veremos que esto sacamos los intervalos de confianza. Y en segundo lugar, decimos, ¿cuánto sería el número total de casos, el N, que habrían si hiciéramos funcionar el sistema de registro y la encuesta? Para calcular eso, hay una fórmula que dice que es N1 más C, que multiplica a N2 más C, y todo esto es para C. En nuestro caso sería 4 más 710 multiplica a 741 más 794. Y todo esto a su vez dividido para 794. El N entonces que nosotros tendríamos sería de 2908. Podríamos decir que hay aproximadamente 2908 casos en esta comunidad o en esta localidad donde hemos hecho hasta ahora la encuesta. El sistema de registros detecta estos, la encuesta detecta estos no han sido detectados y este sería el total. Es un total aproximado. Ahora, conviene a este total, para no tener mayor dificultad, que es calcular de este total lo que se llaman los intervalos de confianza. Ahora vamos a calcular entonces los intervalos de confianza, por ejemplo, con el 95% de el cálculo del N que nosotros hicimos. Vamos a calcular el N. Recuérdese que el N era la cantidad de personas con tuberculosis que podrían existir en esa zona. Pero para poder tener una idea más aproximada, preferimos trabajar los intervalos de confianza. Para calcular los intervalos de confianza, primero vamos a calcular la varianza. Y la varianza, este sería nuestro paso 3. Y la varianza
existe una fórmula que dice que varianza no es más que N1, que ya sabemos que corresponde, más C, que multiplica a N2 más C, multiplica a su vez a N1 por N2, y todo esto dividido para C al cubo. Si hacemos esto, la varianza en nuestro ejemplo sería N1, 794 más C, que serían 710, por N2, 794 más 741, que multiplica a 710, también multiplicado por 741. Hagamos esto así. Y todo esto dividido para 794 al cubo. Si resolvemos todo esto, nos sale que la varianza es 2423,6. Pero para el cálculo de intervalos de confianza, necesitamos no la varianza, sino la varianza. Y la raíz del cuadrado de varianza de 2423,6 llamamos la desviación estándar, y esto sería de 49,25. Y el tercer paso sería simplemente, el tercer paso sería simplemente el cálculo del intervalo de confianza. Entonces, intervalo de confianza con el 95% sería igual al promedio, digamos promedio, más menos el puntaje Z de alfa, que multiplica en nuestro caso a la desviación estándar. Eso quiere decir que tendría un límite superior que sería 2908, que es el n que nosotros habíamos calculado. El n era el 2908, ¿sí? Más menos 1,96, y trabajamos con el 95%, que multiplica 49,25. El límite inferior serían los 2908 menos, en este primer caso sería más, en el otro menos, 1,96, que multiplica a 49,25. Tendríamos un límite superior de 3000 y un límite inferior de 2811. ¿Qué quiere decir esto final? Que posiblemente en promedio nosotros tendríamos en esa zona 2908 pacientes con tuberculosis, con intervalos que irían entre 2811 y 3004. Esto podríamos nosotros garantizar con un 95% a nivel de certeza. Esa es la forma como calculamos el número total de casos. Finalmente calcularíamos la tasa de exhaustividad. Es decir, qué tan bueno es bien el registro oficial o bien la investigación, la encuesta que se hizo para detectar, o qué pasaría si unimos los dos. Vamos a calcular la tasa de exhaustividad en primer lugar para el registro. Para eso decimos que es C más N1 sobre N. En nuestro caso sería 794, que es el que concordaron, más 710 sobre N, que eran los 2908 casos que habíamos previsto que habría. Eso nos da 0,52, es decir, el registro tiene una exhaustividad de 52%. Solamente encontraríamos un 52% de los casos. La tasa, en cambio, de exhaustividad con la encuesta sería tasa de exhaustividad con encuesta es C más N2 sobre N. En nuestro caso serían 794 más 741 sobre el total que habíamos previsto, 2908. Eso nos da un 0,53, es decir, 53%. Si utilizáramos solamente encuestas, encontraríamos el 5% de los casos. Y finalmente, la tasa de exhaustividad, utilizando el registro más la encuesta, sería C
más N1 más N2 más C, todo esto menos C, dividido para N. En nuestra actividad, utilizando los dos sistemas, si hiciéramos registro y encuesta, 794 más 710, esto a su vez más 741 más 794, todo esto menos 794, que sería, y dividido para los 2908. Eso nos daría 0,77. Es decir, si implementáramos un sistema en el que esté registro y encuesta, tendríamos un 77% de los casos de tuberculosis en esa zona que serían detectados.